están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda, como siempre por TDC Firmati para una amplia zona del sur de la provincia de Santa Fe. Programa 140 y pico creo que van, aproximadamente. 136. Mariano Carreras, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Lo quise agarrar ahí, si lo pescaba, pero lo tiene anotado siempre. Y lo anoto, si no me olvido. Sí, y no, sí, hay que anotar todo, Mauro, porque siempre se dicen muchas cosas, se plantean muchas cosas, entonces si uno anota después puede ir y chequearlo. Si lo deja pasar, a veces la memoria puede jugar una mala pasada. Últimamente, ¿qué número elevado de las personas, referentes, funcionarios políticos que resisten un archivo? No, prácticamente ninguno. No, sin duda. Todo aquel que tiene mucha exposición, es difícil que resista un archivo. Lo bueno es que más o menos, si pasado el tiempo, uno transita una vereda similar. Claro. Podemos cambiar algunas ideas, algunos conceptos. Evolucionar. Es un signo de madurez. En algunas cosas, en otras cosas hay ciertos cambios que pueden ser parecidos a, ¿cómo le diría? Una traición, si se quiere, aunque pueda sonar fuerte. Sí, una puñalada trapera. Sí. Ponerse en las antípodas de donde estaba uno parado anteriormente. Sí, que es lo que a veces también me parece genera confusión o malestar, sobre todo cuando hay gente que ejerce el poder o dirigentes, cuando se dan vuelta de manera muy brusca, creo que ahí generan dudas, descreimiento y bueno, y esto que conocemos habitualmente. Bueno, muchos invitados para la jornada de hoy de Mesa Redonda. Como observaban, en la apertura del programa nos visita Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López. Javier, ¿cómo estás? Gracias bien, por venir. ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Acá andamos. Y con polémicas que siguen de alguna manera en el marco de la actividad que se llevó adelante en la jornada de hoy. Sí, puntualmente ahora se están llevando a cabo los operativos Enseñar en los cuarto años de los profesorados de todo el país. Y bueno, el 7 de noviembre estarían las evaluaciones para primaria y secundaria. Así que bueno, nosotros de la delegación ayer mismo hicimos una asamblea. ¿Y qué característica, digo, para que comprenda el televidente, tiene este operativo? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? O en un primer momento la fundamentación que tiene el gobierno nacional para llevar adelante este operativo. Bueno, el objetivo, podríamos decir, prioritario que ha esgrimido el gobierno nacional es recabar datos como para empezar a pensar reformas o una política educativa, entendiendo que bueno, que hay problemas. Y puntualmente en los profesorados ahora se evalúa todo lo que es, por ejemplo, planificar alguna clase con algún tema y lo que es lectoescritura. Y después, bueno, en primaria ya se hizo el año pasado y en secundaria también, con contenidos de matemática, de lengua. Lo que nosotros planteamos es que son operativos que tienen como finalidad por ahí evaluar el tema de la calidad. Nosotros venimos década tras décadas teniendo como prioridad, es decir, como política oficial ya sea del Estado provincial, del Estado nacional y de las propias jurisdicciones menores también, el tema de la inclusión y por ahí no importaba dejar lo pedagógico de lado, es decir, la prioridad era el aumento y la extensión de matrícula, que es algo, digamos, a tener en cuenta y que ha sido un progreso, pero bueno, nosotros teníamos como orden, cada docente en cada aula tenía como orden que lo pedagógico no debía ser excluyente. Y que empiecen a evaluar la calidad educativa, nos parece que obviamente los resultados nosotros ya lo sabemos, digamos. Eso por un lado. Después, por otro lado, a nosotros nos parece también que el contexto en el que se dan estas evaluaciones son una situación bastante crítica. Nosotros puntualmente en la provincia de Santa Fe estamos amenazados por Nación por el tema de la armonización de la caja y bueno, lo que fue la anulación de la paritaria a nivel nacional, que son dos puntos que parecen que podríamos entender como corporativos, pero veamos, a ver, si supuestamente el gobierno nacional está preocupado por la calidad, la verdad es que nosotros no le encontramos la vuelta en qué se beneficiaría la educación, por ejemplo, en tener a una docente de nivel inicial con 65 años. ¿Por qué mejoraría la calidad? Después con respecto a paritarias, por ejemplo, a nivel nacional, nosotros, bueno, de público conocimiento que ya hace varias décadas que tenemos todo el sistema educativo a nivel nacional fragmentado. Hoy por hoy, el ministro de Educación no está a cargo de ninguna escuela. Tenemos todo el sistema disperso en todas las provincias del país. La única instancia que nosotros teníamos como para discutir algún punto en donde se podrían acordar algunas políticas era la paritaria a nivel nacional. Eso se anuló este año y parece que llegó para quedarse, digamos. O sea que la anulación de la paritaria a nivel nacional sería una política de Estado. Entonces, en el marco de eso,
Supuestamente estas pruebas buscan recabar datos para mejorar la calidad educativa. Y en ese contexto la verdad que nosotros no vemos que lo que se dice como objetivo no se condice con lo que se está haciendo. Además de que ya hay un proyecto de ley redactado. Supuestamente todos los datos se están recabando para empezar a pensar una política educativa. Y nosotros entramos a la página del gobierno y ya hay un proyecto redactado que se conoce como Plan Maestro, en el cual muchos de los ejes ideológicos y que están en forma explícita tienden a considerar que la calidad educativa depende del 100% de la calidad docente. Eso a nosotros nos parece un reduccionismo mecanicista y hasta, digamos, no resiste ningún análisis sociológico, digamos. Entonces, ¿cómo se leen los datos? Bueno, si los chicos no aprenden, ¿de quién es la responsabilidad? De la escasa calidad de los docentes. Digamos. Lo que uno de algún modo nota, Javier, en base a esto que decís y a las cosas que uno viene siguiendo, es que hay políticas que se van determinando en relación a la educación y en relación a los trabajadores de la educación, donde no se incluye realmente a los trabajadores de la educación para ver cuál es su mirada, cuáles son sus iniciativas. Se hace como que se incluye, pero realmente hay cuestiones que están decididas y lo que se va armando es como el parangón para que eso ingrese, ¿no? Sí, sí, de hecho, digamos, está la página oficial. Antes, con esto que vos decías, de que había que incluir, que lo importante era incluir, porque justamente lo que se buscaba que la escuela sea esta red que pueda contener lo social, y ahora con este cambio de paradigma, con el cambio de gobierno, donde hay otras reglas, pero también, digamos, se dan los volantazos y ustedes siempre están en el medio. Por ejemplo, en relación a lo que vos planteás, esta tarde, no en todos los profesorados, porque hay resistencia por parte de muchos alumnos, nosotros estuvimos en contacto y dando nuestra posición que no van a hacer la evaluación en el departamento, pero por ejemplo, los docentes de cuarto año de las carreras de los profesorados de la provincia de Santa Fe van a ser evaluados y ellos iniciaron una carrera que todavía no está adaptada a la ley del 2006. O sea, recién ahora se están iniciando los cambios curriculares para adaptar esas carreras a la ley del 2006 y ya no están evaluando con perspectiva de otra ley. Y después la responsabilidad del docente. O sea, estamos como maleta de loco, como quien dice, digamos. Aparte, ¿con qué criterios vamos a ser evaluados? ¿Con los criterios de la ley que se espera hacer o con la ley que estaba vigente? Entonces, a nosotros nos parece que es una preocupación grande. Con esto no queremos decir que la educación esté pasando por su mejor momento, sabemos que hay problemas, pero no se van a resolver estos problemas quitándole los derechos a los docentes o buscando al docente como chivo expiatorio. Y también la discusión es más profunda, digamos, la discusión no es evaluación sí, evaluación no. Hay que discutir todos estos temas, la pobreza, digamos, impacta en las aulas y cada vez aumenta más, estamos esperando la lluvia de inversiones, todavía no llega. Y de algún modo esa pobreza rompe o atenta contra cualquier contrato pedagógico que uno pueda realizar, digamos. Esa es la realidad en la que nosotros estamos. Entonces, que se nos evalúe con perspectiva de responsabilizarnos de los resultados, a nosotros nos parece como mínimo malintencionado y además tampoco va a solucionar los problemas educativos. Además de quitarnos derechos a nosotros, que ya está, digamos, en marcha eso. O sea, fue una decisión unilateral del gobierno. ¿Fueron convocados los referentes gremiales? No, para nada. De hecho, hay una página en donde están todos estos documentos que yo mencionaba, que es Compromiso por la Educación, Plan Maestro, lo pueden buscar en Google, y ahí supuestamente había un foro virtual en donde cada uno en forma individual iba dejando, digamos, las inquietudes. Sugerencias. Eso, digamos, es un modo de participación bastante pobre. Y por eso nosotros, digamos, reforzando esto, no es que estemos a la defensiva, nos parece que la discusión no es evaluación sí, evaluación no, sino discutir las cosas de fondo, digamos, porque, digamos, hay cosas que a uno trabajando en la docencia le duelen. Por ejemplo, en el Plan Maestro dice, muchas veces lo podría haber traído, que la actividad docente no atrae a las personas más capaces de esta sociedad. Así, explícitamente, o sea, dando a entender que los que estamos en docencia no somos capaces. Entonces, bueno, con ese tinte ha sido redactado el nuevo proyecto, que por ahora es un anteproyecto. Y en el marco de eso están las evaluaciones como un eje transversal y a partir de ahí se va a pensar lo educativo. ¿Y ahora en más? ¿Cómo siguen ustedes? No, bueno, nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente con delegados y los afiliados que asistieron a la asamblea. Hicimos toda una presentación, un PowerPoint con documentación, con todo este tema de la documentación y las leyes que no se conocen, como para que se empiece a debatir en las escuelas, y nosotros como comisión también estamos asistiendo a las escuelas para debatir estos temas, digamos.
Nos parece prioritario, independientemente de cuando pase este operativo, Enseñar y Aprender, seguir viendo qué es lo que se está pensando a nivel nacional y ver qué podemos hacer nosotros. ¿Y los docentes en su mayoría qué observan, qué perciben, qué opinan? Una vez que se establece el contacto, charlan con ustedes, o si se modifica la opinión post-charla. Hay en parte un gran desconocimiento con respecto a estos documentos porque me parece que ha sido motivado intencionalmente que no se conozcan. Por ejemplo, se conoce poco este documento del Plan Maestro que se hizo a principio de año, y después también hay una gran aceptación, yo me animaría a decir en forma unánime, de que tuvimos una política con una prioridad y hoy por hoy se nos quiere evaluar la calidad, cuando nosotros estuvimos haciendo lo que nuestro empleador nos pedía, ya sea a nivel provincial y a nivel nacional. Que eso no es cuestionar, digamos, el aumento de matrícula, que es totalmente positivo. Ahora, estuvimos encomendando nuestro trabajo a eso. Y que hoy por hoy nos evalúen el tema de la calidad en forma como se lo está haciendo, me parece que como mínimo distorsiona lo que está pasando. Aparte son procesos, digo, hay que ver desde dónde venimos, qué cosas fueron sucediendo en el medio para llegar a lo que se llegó y que ahora se quiera dar un cambio repentino, bueno, ¿qué representa para los trabajadores de la educación que se fueron amoldando a determinadas situaciones que tenían que ver con la economía, con la vida social de un país y demás? Lo que a mí me genera algunas dudas y te quería plantear es esto de que el Estado Nacional en términos generales se ha corrido del tema educativo, es decir, quienes intervienen directamente son las provincias. Sí. Pero por otro lado después aparece esto, donde aparece digo, el Estado, no estoy hablando puntualmente de este gobierno, estoy hablando de lo que viene pasando históricamente, sí, o sea, sí, donde sí. La nación se corre y le dice a la provincia, muchachos, ustedes se hacen cargo, por eso fueron desapareciendo las escuelas nacionales y empezaron a ser provinciales. No, pensemos que, por ejemplo, el operativo es a nivel nacional y lo tienen que llevar a cabo todas las provincias. Ahora, para discutir salario, no. Claro, digo, esto tema también, es después el Estado Nacional se va a empezar a hacer cargo de otras cosas a partir de No, estas supuestamente decisiones, ¿o es no, me solamente... parece que la línea de fragmentación a nivel provincial que empezó en los 70, después con los 90 dio el gran salto de transferencia de escuelas provinciales, de nacionales a provinciales, se intensifica con la anulación de la paritaria. Por eso yo decía, la única instancia que nos quedaba de diálogo a nivel nacional era la paritaria, y parece ser que la anulación de la paritaria llegó para quedarse, digamos, lamentablemente. Entonces, después se incentivan políticas para que se implementen en todo el territorio. Ahora, a la hora de discutir salario, de discutir otras cuestiones, bueno, que se lo haga a nivel jurisdiccional. Entonces, bueno, me parece que un doble discurso y que hace un funcionamiento que para rendir cuentas sí a Nación. Ahora, para discutir los problemas, no. Claro. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos, digamos. Con un ex ministro de Educación que parece le ha ido bien porque ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, me parece que ese contexto también es bastante contradictorio, por ahí lo hablamos fuera del aire, que es que a nivel social, digamos, el mensaje es claro, es reforma laboral, vulneración de derechos, no solo baja de salarios, sino no va a haber inversiones. Y de algún modo han sido claros en eso, han sido explícitos. Y bueno, y en el marco de eso la docencia no está exenta de ese proceso. Recordemos que nosotros como docentes tenemos ciertas particularidades como trabajadores de la educación por nuestra especificidad como estar frente al aula, un régimen de jubilación, digamos, podríamos decir especial y otras cuestiones que están en la mira, digamos. Todo lo que es el estatuto docente, me parece que eso vamos a tener que ser inteligentes como para defenderlo y que no es una cuestión corporativa, que esos derechos hacen a las condiciones en las que estudian nuestros alumnos. Yo reitero esto, que... ¿dónde se va a ver mejorada la calidad educativa con una docente que en lugar de jubilarse a los 57 años se va a jubilar a los 65? Que nos lo expliquen porque no lo vemos. No, además aquel que tiene contacto con docentes y con gente que está enfrente del aula ve cómo con los años se va generando un desgaste. Y eso empieza a impactar en su labor y empieza a impactar en su rendimiento. Entonces es un tema para plantear y para poner sobre la mesa. Y que esas conquistas, digamos, tienen una lógica. Por ejemplo, un docente secundario hoy por hoy tiene más de 300 alumnos por semana. No es lo mismo un docente a los 50 años que a los 65 o 70. Tiene una lógica ese régimen especial. Sí, porque también lo que pienso en este sentido es, bueno, vamos a extender la edad laboral. Va a haber una inversión para que, por ejemplo, haya más aulas y haya más docentes y los cursos sean más pequeños, entonces ese docente, ese profesor, esa profesora que se queda más años, pero va a trabajar, qué sé yo, con 15 pibes, lo cual le puede dar otro marco. Claro, lo más probable es que no se esté pensando en eso, digamos. Porque justamente me parece que el interés, yo hago la pregunta en términos retóricos, el interés es más económico que pensando en la educación, digamos. Pasa que muchas veces, discursivamente, nosotros quedamos como los que estamos negados a las transformaciones. Nosotros somos sinceros, hay problema en educación, estamos convencidos que hay que hacer cambios,
pero no vemos dónde está el beneficio para la educación y para la docencia en vulnerar nuestro derecho. La verdad que no lo entendemos. Javier, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Muy amable. Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE, en el Departamento General López, pasó por Mesa Redonda. Vamos a una pausa y seguimos con más. La seguridad, una prioridad del gobierno municipal.